Ya creo que ya está San Juana Martínez en el teléfono. Bienvenida a los periodistas, San Juana Martínez. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. Pues más que nada es un derecho de réplica. A ver, adelante, San Juana Martínez, directora de Notimex. Pues adelante ustedes. Bueno, Porque yo le pregunto, San Juana, de entrada, ¿qué valoración hace usted de esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que desaparezca la agencia de noticias del Estado mexicano, que no del gobierno? Claro. Bueno, primero que nada quisiera aclarar que no me negué a ninguna entrevista con los periodistas. Parece ser que hubo un malentendido en ese sentido. Y a continuación puedo decir que es la decisión más adecuada. Analizamos varias vías, ¿verdad? Y esta fue la decisión correcta, desde mi punto de vista. Usted escuchó quizás la entrevista que le hicimos, San Juana, a la dirigente del sindicato, y usted habla de derecho de réplica. ¿Quería usted responderle algo a la dirigente del sindicato? Bueno, la versión de la señora Urrea ha sido contradictoria y normalmente yo no puedo ser específica en algo en concreto, simple y sencillamente señalar que pues hay cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿verdad? En las cosas que ella dice. Nosotros hicimos 30 mesas de negociación, interpusimos más de 150 denuncias por actos de corrupción, denuncias que todavía siguen en la Fiscalía General de la República, que como ustedes saben tiene un atraso considerable en las carpetas, y también en la Secretaría de la Función Pública. Son investigaciones que siguen. Hay vinculaciones a proceso de la anterior administración en Notimex, que era de Alejandro Ramos. El exdirector de administración ya está vinculado a proceso. Alejandro Ramos ya ha sido citado también. Estamos hablando de actos de corrupción que van desde los 600 millones de pesos a más, según las investigaciones que determine la Fiscalía en su momento. Quiero decir que esta liquidación de la agencia no quiere decir una amnistía para esos casos de corrupción. Al pueblo hay que devolverle lo robado. Y Notimex fue un botín durante muchos años, durante décadas, frente a los ojos de una prensa complaciente ante los actos de corrupción que eran públicos y notorios, y que mucha gente cayó. Ahora, San Juana, es una decisión tomada que desaparece esta agencia de noticias que efectivamente fue del gobierno mexicano desde que nació en 1968 y cuyo estatuto cambió en 2006 para ser una agencia de noticias del Estado. Usted que tiene décadas de ser periodista y le toca ahora esta determinación, ¿cómo considera, qué valoración hace de que desaparezca pues un instrumento que tiene el Estado mexicano para informar en un contexto, como lo dijimos aquí hace rato y antes, en un contexto en el que hay una fabricación consuetudinaria y deliberada de mentiras en muchos ámbitos, incluyendo los medios de comunicación? Sí, bueno, Álvaro, no hay que olvidar que Notimex fue un símbolo de corrupción, primero que nada. Luego, evidentemente, cualquier cierre de cualquier medio de comunicación sin valorar a esos medios de comunicación es una mala noticia. Siempre el cierre o cualquier medio que fenece pues es malo, ¿verdad? Digo, en ese sentido es desde ese punto de vista mediático. Pero tenemos que considerar que este es un gobierno que tiene otra narrativa mediática para comunicar, que está centralizada en la mañanera. La mañanera ha sido un instrumento, y ustedes tal vez estén de acuerdo,
extraordinario en el sentido para comunicar, ¿verdad?, con un alto índice de popularidad y de audiencia. Se ha convertido en el gran instrumento de comunicación de la Cuarta Transformación, y el vocero es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él comunica estupendamente desde ese instrumento. Una agencia que estaba secuestrada por una mafia que ya no era un sindicato, que ya no es un sindicato, no lo era a la hora que nosotros llegamos, y ahora menos, con menos de 40 personas, que algunos de ellos ni siquiera trabajaron en Notimex. Pues una agencia en esas condiciones, saqueada, vilipendiada, efectivamente conocidos esos actos de corrupción, esos saqueos en donde había nepotismo, donde el compañero de la señora Urrea tenía 20 familiares trabajando, incluidas sus parejas sentimentales, donde todos tenían a los hermanos, a los novios, a los esposos, a las esposas trabajando ahí, y que pues realmente ya no funcionaba como una agencia de noticias. Nosotros en año y medio le dimos la vuelta, recuperamos los géneros periodísticos, pero teníamos todo en contra, en un ámbito verdaderamente complejo, sí, por este secuestro, Álvaro. Sí. Me regreso a la pregunta de Álvaro, sí, con el interés de saber su valoración, San Juana, porque sí, entiendo lo de la mañanera, pero la agencia Notimex era una agencia del Estado mexicano, no necesariamente era la voz del presidente en turno, o sea, al menos en su diseño era una agencia para el Estado mexicano. Y retomando las palabras de Álvaro Delgado, pues se perdió una oportunidad definitivamente para comunicar en un momento en el que pues hay mucho envilecimiento en los medios, hay mucha torcedura de la verdad, esa pérdida, San Juana, no la sustituye, con todo respeto, tiene mucha audiencia el presidente, lo que es un instrumento para un presidente. La agencia, en teoría, iba a ser para el Estado mexicano, y eso trasciende a la presidencia. Es muy importante, Alejandro, que recordemos qué fue Notimex antes de la 4T, antes de este gobierno. Sí, sí. Nunca fue una agencia de Estado, fue un órgano propagandístico. Funcionaba como tal. Es más, cuando llegamos no había ni géneros periodísticos. Se dedicaban a los boletines. Así de claro. La mayor parte, el 60% del personal no cumplía con el perfil, no eran periodistas. Había cosas impresionantemente surrealistas. Ahí gente que no iba a trabajar, pues, por ejemplo, la señora Urrea, ¿no? Una lista de 60 aviadores, gente que no veíamos, que no veía a la gente en 5 años. De repente habían pasado 6 meses, estábamos trabajando y pasaban unas personas y decíamos, ¿quiénes son esos? Porque ahí lo que se intentó fue saquear y olvidarse de informar y de comunicar. Eso por un lado. Y luego efectivamente estoy de acuerdo contigo, Alejandro, que pues se requería y se requiere un instrumento para la difusión de la información frente a una prensa envilecida, ¿verdad?, enojada, que reprocha y que requiere sus privilegios de vuelta, evidentemente. Pero cuando se tiene un instrumento podrido por la corrupción, llegas, intentas limpiar, intentas generar una nueva dinámica, una nueva narrativa para informar efectivamente desde una agencia del Estado, no del gobierno. Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos de todos los partidos, le dimos una pluralidad que Notimex nunca tuvo, ¿verdad? Cuando yo llegué, Alejandro Ramos ya había despedido, ya había acordado terminar con los corresponsales extranjeros. Entonces, sí, no fue parte de mi administración.
pero aún así no existía el reportaje de investigación, no existía la crónica, no existía la noticia como tal, se hacían verdaderos bodrios en algunos sentidos. Obviamente que Notimex hay que reconocer que tuvo su época de esplendor en algunos años, pero pues esa época de esplendor no tiene nada que ver con Riva Palacio o con otros colegas, ¿no? Sí. Sinceramente, que llegaron y se enriquecieron. Digo, hablemos claro, ¿verdad? Evidentemente hay un sector de la prensa que piensa que pues era recuperable. Bueno, a mí me gustaría que estuvieran en mis zapatos. San Juana, ¿reconoce usted alguna responsabilidad, algún error por el estallido de la huelga y ahora por su lamentable desaparición? Bueno, nosotros teníamos todo en contra, empezando por las autoridades laborales. Las autoridades laborales que están representadas por la señora Luisa Alcalde, pues ella tiene un papá laboralista que es Arturo Alcalde. El señor alcalde es asesor de sindicatos, tiene 26, 28 sindicatos que forman parte del gobierno, de instituciones del gobierno, incluido Notimex. Entonces era verdaderamente imposible. Y era Vox Populi. La verdad es que la mayoría de los periodistas sabe que había un conflicto de interés. Lo supo. ¿Y quién hizo un reportaje al respecto? Porque ese es un tema de investigación y la verdad interesante. Pero más allá de eso, se avaló una huelga ilegal, porque se hizo con un recuento fraudulento. Alteraron el padrón, permitieron votar a gente que no era parte del sindicato, hicieron barbaridad y media para cerrarnos la agencia. Lo que querían era cerrarla. Primero querían apoderarse de esa agencia un grupo político que es contrario al presidente López Obrador. Así de claro, Alejandro. Sí, bueno, pues ahí están las dos versiones para que la gente tenga los dos planteamientos. Le preguntaría nada más, San Juana, si considera usted que hay algún tema que se deba abordar ahora mismo y que usted quisiera abordar y que no hemos abordado, para abrirle, por supuesto, el espacio y lo haga. Me encantaría platicar con ustedes en persona, que me invitaran al estudio. Por supuesto. Y hablar claramente y... Claro. Y pues con paciencia sobre estos temas, responder las preguntas de San Juana, de la audiencia. Claro. Con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto. A ver, le doy dos datos nada más. El primero, efectivamente, usted y yo, usted dejó de contestarme mensajes, yo ya no le contesté. No, yo ya no le escribí mensajes porque usted dejó de contestarme mensajes. Entonces nuestra comunicación se empezó a dar de manera natural vía Rita Varela. Nomás para aclararle al público que ella fue la que se puso en contacto con usted. Afortunadamente hubo un malentendido y no se trató pues que no quisiera estar usted el día de hoy. Nos hubiera encantado tenerla aquí físicamente, por supuesto, y tratarla con todo el respeto que se merece. Por un lado. Claro que sí. Por el otro lado, también, San Juana, deme oportunidad espéreme, porque yo voy a salir y voy a estar fuera 2 semanas, se lo digo literalmente, y me gustaría mucho que estuviera usted aquí cuando esté yo, porque ya le estoy diciendo, adelantando a la audiencia que me voy a un encuentro de periodismo en Italia, ya lo había anunciado yo en un chat, pero me gustaría estar aquí. Encantado. Y si no, pues sí, con el señor Delgado, dado también que son noticias, si usted lo prefiere así, con el señor Delgado, pues con mucho gusto. Aquí siempre está abierto el espacio, siempre ha estado abierto el espacio. Claro que sí, con mucho gusto. Y efectivamente, mi querida Rita Varela, pues ella siempre ha estado en contacto y estoy en la mejor disposición. No hay ningún problema, como ustedes quieran, si quieren la próxima semana o dentro de 2 semanas, como ustedes digan. Pero yo creo que es importante poner los puntos sobre las IES, aclarar, ofrecer información fidedigna, de primera mano, de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que padecimos, de lo que sufrimos,
para hacer lo que hicimos. Resistir y combatir, compañeros, es difícil frente a un gremio que teníamos totalmente en contra. Quiero decirles que la mayor parte de ese gremio me consideró traidora cuando acepté la oferta laboral, la oferta, la invitación del presidente para dirigir Notimex. Siempre pensé que iba a tener a mis colegas de mi lado y fue todo lo contrario. La mayoría de ellos estuvieron encarnizadamente en contra y incluso algunos de ellos organizaron campañas de difamación en mi contra con montajes y una serie de cosas pues inadmisibles. Pues también de Pero eso más allá, platicamos, San Juana. de todo, claro que sí. Encantados de la vida. Muchísimas gracias. Un abrazo para ambos. Gracias. Muchísimas gracias, San Juana. Buenas Hasta luego, noches. buenas Nuestra noches. auditorio. Hasta luego.